estudios José Luis Pajares Molina. José Luis, buenas noches, amigo de Tren Televisión, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, José Luis? Un poco para empezar esta entrevista, queremos saber tu percepción como ciudadano el tema de Ruga Carvajal, antes de pasar al tema del gobierno nacional. ¿Cómo percibes como ciudadano esta gestión? Bueno, nosotros, lo digo desde la corriente de izquierda en la cual milito, nosotros siempre hemos visto que los distintos gobiernos regionales y las municipales son más de lo mismo, ¿no? Ese cambio es el circo que se monta cada 4 años para que entren nuevos payasos. Bueno, no tanto son payasos, porque estos payasos siempre salen con la taquilla llena, ¿no? Entonces, para nosotros no nos causa sorpresa lo que puede hacer A, lo que puede hacer B, ¿no? Los distintos movimientos regionales se han vuelto lugares de clientelismo político, y el clientelismo político se paga caro, ¿no? Claro. Porque tengo que colocarnos gente, claro, favores, entonces tengo que favorecer a la gente que me ha apoyado, así sepa o no sepa, así sea un cualquiera, lo coloco nomás porque es mi amigo, etcétera, y eso se paga, ¿no? Qué bonito sería que salga elegido un movimiento regional y diga, ¿sabe qué? Vamos a hacer una convocatoria amplia de profesionales, etcétera, donde no importa el color político ni que me haya apoyado en campaña, sino que verdaderamente quiera servir y que tenga la preparación suficiente para obtener los cargos, ¿no? El gobierno local termina siendo obediente al gobierno nacional. ¿Por qué, José Luis? No, muchas veces son alianzas por determinadas obras de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso hay que portarse bien, ¿no? El gobierno de Oscorima fue eso, uno de los gobiernos más serviles a los gobiernos nacionales. Cualquier gobierno nacional que salía, ellos estaban atrás, ¿no? Por las obras, etcétera, etcétera, porque en cada obra tú sabes que no solamente es hacer obras, como decía el mudo Castañeda, sino que hacer obras significa plata, y más plata para el bolsillo, ¿no? De los presidentes regionales, etcétera, etcétera, ¿no? José Luis, y si tenemos tantos payasos y si tenemos tantos políticos que se llenan los bolsillos, ¿qué político o qué movimiento regional o qué partido político es el que por lo menos tendría cierta autonomía, cierta honradez? No, es que el problema no es regional ni local, el problema es nacional. O sea, acá quieren parchar la pista, la pista de la política nacional a través de movimientos regionales. Eso no es, pues muchas veces dicen, no, es que el señor conoce a Ayacucho, ¿y eso qué importa? Cuando el problema de infraestructura, el problema del país, el problema de las obras, etcétera, etcétera, es un tema nacional que se debe solucionar nacionalmente. Entonces, en una posible, ¿no? Como la pregunta es justa, ¿no? Pero ¿qué hacemos? O sea, si no cambia el Estado Nacional, no hacemos nada, nos quedamos ahí mirando, tampoco no puede ser así. ¿Y quién serían estas autoridades nacionales o partidos políticos nacionales que nos salvarían, entre comillas? No, hasta ahora no hay. No existe. No, yo hasta ahora, y eso seguro en el tema nacional, nosotros vemos que ningún partido político responde a los intereses de la clase trabajadora. Pero eso puede mejorar a través de la discusión. Yo tengo una gran confianza en los trabajadores y las aspiraciones de los trabajadores siempre, los trabajadores en general, obrero, campesino, la gente a pie, ¿no? Etcétera, o sea, un plano más, los que estamos más sujetos a las políticas que se aplican, ¿no? Sobre todo a las políticas económicas que se aplican, ¿no? A sufrir más el golpe, ¿no? Y entre eso la clase obrera, que ahorita va a ser golpeada por 2 decretos de urgencia, ¿no? La 14 y la 16, que la limiten sus derechos laborales, largamente conseguido a través de años de lucha. Ahora se trata de borrarlo de un solo plumazo. José Luis, hay un proyecto, el tema de reforma electoral, que intenta suprimir y eliminar los movimientos regionales y que haya una hegemonía de partidos políticos más adelante. ¿Eso, según tu punto de vista, tu posición, es conveniente o no? Claro, eso es positivo y también a veces es negativo, ¿no? O sea, tiene su pro y en contra, ¿no? Nacional, porque nacional sería una salida, porque a veces los distintos movimientos regionales y partidos pequeños se han convertido en vientres de alquiler. Entonces, ahora sí, con la nueva reforma,
se puede decir que ahora van a obligar a que los partidos políticos tengan militantes, tengan bases reales, pues no es que aparezca unos individuos por ahí que hacen firmar a gente despistada y aparece y no tienen ni base, ni locales, ni militantes, etcétera, etcétera. Entonces, son, como otra vez lo vuelvo a decir, circos electorales que se montan y se trasladan según la necesidad que tiene cada personaje, ¿no? Claro. ¿Y ahora te parece bien que ya no sea firma sino militancia? No, me parece bien. La gente, los partidos tienen que tener militancia, pues si no, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que discutir. O sea, no puede haber partidos dirigidos por caudillos o por amiguitos, pero al final no tienen una vida democrática dentro, donde no se discute verdaderamente. Claro, por supuesto. Y por ese motivo es que muchos de los partidos, no solamente de la derecha, sino partidos de la izquierda, han fracasado, porque han escogido a los candidatos entre sus amigos, no entre los que discuten mejor o tienen una mejor salida, sino económicas. No, puede ser, claro. Sobre todo en los partidos de derecha se ve, ¿no? Los que tienen mayor plata, apoyo político, sí, por ahí, pero en otros grupos no hay eso, sino, a ver, yo quiero ver quién es mi amigo, y no siempre los amigos pues, son conocidos, tienen bases sociales, etcétera, ¿no? Félix, ¿qué opinas sobre Vladimir Cerrón y Walter Adubiri? ¿Son presidenciables para ti al respecto? No, o ya fue, la derrota tremenda que ha sufrido no estoy hablando de Vladimir Cerrón, estoy preguntando por Vladimir. Lo de Vladimir es escandaloso, ¿no? Pero así se paga, pues, cuando usted sabe que para hacer política y para hablar de política, la burguesía, los partidos de derecha siempre te buscan, ¿ves? Que tengas tu rabo de paja. Si tienes el rabo de paja, ya fuiste, por eso te averigua hasta con quién te acuestas. O sea, y la gente muchas veces no hace política, sino vive subjetividades. Pero en el caso de Vladimir Cerrón no son subjetividades, sino son pruebas, ¿no? Entonces, la gente, eso acusa el golpe en política. Lo de Walter Adubiri, bueno, él tiene un discurso indigenista, y el discurso indigenista, en mi modo de ver, no cuela en el Perú. Eso pues que la raza, eso puede ser el discurso en Bolivia y hasta en Ecuador, ¿no? Donde hay un fuerte movimiento indígena organizado en la CONAIE de Ecuador, pero el Puno, pero ya el sur pobre, pero en el resto del país, ¿no? Más bien el peruano no quiere ser indio, ni quiere reconocerse como raza, más bien quiere ser gringo. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, un presidente como Adubiri no pega. Él quiso ser el nuevo Evo Morales, pero acá no pega el discurso de Evo Morales por la cuestión que diversidad, ¿no? Además el Perú es uno de los países más racistas que hay, pese que dicen que ya no supera nada. Y esa población a veces la mayor porcentaje todavía, ¿no? Sí, pero bonito sería que ellos mismos se reconozcan como una raza, ¿no? Pero somos multirraciales, entonces acá todas las razas, y no hablemos de razas, porque raza de animales, ¿no? Estamos hablando de etnias, ¿no? Claro. Entonces las etnias tampoco se reconocen unas a otras, ¿no? Entonces ahí tienen un problema de discurso, ¿no? Claro. Un problema de discurso. El tema de la izquierda de elecciones, Pajares, que se presenta a cada elecciones, ¿tú consideras que es un peligro para la derecha, para los partidos de derecha que se dicen abiertamente? Como la actual izquierda es ¿no? Adubiri, Cerrón, Gregorio Santos. ¿Tú crees que esa facción de todas las izquierdas por el momento es un peligro para la derecha? Por el momento no. Mira, ahorita, como estaban comentando ustedes, hay una tremenda crisis, hay una crisis ministerial y se está hablando que detrás de esto, conversados con Odebrecht, nosotros no somos tontos, ¿cómo puede ser que digan, no, los ministros fueron solos a hablar con... No, pues eso tiene que haber orden de arriba. Claro, ¿no? Entonces, Vizcarra también está involucrado, pero no se habla de eso, ¿no? No se toca. Y mire cómo responden los partidos de izquierda, no dicen absolutamente nada. Porque nosotros lo decimos directamente, los compañeros, hoy vamos a debatir sobre ese punto. Vizcarra no solamente está sostenida por la derecha, sino también fue sostenido por la izquierda. La izquierda le hizo el juego a Vizcarra.
por un afán subjetivo de agarrar el tema antifujimorismo, ya que se vaya el Congreso, pero no dijeron, cuando se fueron del Congreso no dijeron que se vayan todos, se quedó Vizcarra y no dijeron absolutamente nada. ¿Todos de izquierdas o Frente Amplio? Básicamente el Frente Amplio que tuvo su bancada, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de discusión, el tema de discusión, por ejemplo, ahora en el llamado diálogo que llamó Vizcarra, ¿no? Para ser aprobado, está apuradísimo para aprobar los decretos de urgencia, están encarpetados ahí un montón de decretos de urgencia, entre ellos decretos de urgencia, no solamente para la cuestión de la reforma electoral, sino para darle una patada al movimiento sindical, ¿no? Está apurado por aprobarlo, lo va a aprobar, ¿no? Entonces ha llamado a este conversatorio y personalmente... ¿Este Congreso lo vale todos? La derecha tiene, solamente falta el Frente Amplio, los pescaditos no han ido, los pescaditos el UPP tiene un solo discurso, una sola agenda, Antauro Libertad, nada más. Entonces, señor, vengan al diálogo, Antauro Libertad, no hay agenda. No, pero no hay otra agenda, bueno, no sé. El otro día lo llamaron a un congresista, no voy a decir su nombre, para discutir con el Frente de Defensa el tema de los nuevos hospitales. ¿Tú crees que...? No han ido. No, sí fue uno. Creo que fue a Lima Mani, bueno, para cumplir, ¿no? Pero al final no fueron. Bueno, ya dije el nombre, pero creo que fue Ali, sí. Se lanzó un discurso, pero al final nosotros nos reíamos en casa escuchando la noticia porque eso ni siquiera se va a acordar. Lo único es Antauro Libertad. Y Antauro pues, es el que maneja el partido. Entonces, venga, ustedes han salido gracias a mí, señores. Así que descanso, atención, firmes. Antauro Libertad. Porque ese no es un partido. Pues. Entonces, porque un partido, el debate, la discusión interna, ¿no? ¿Cuál va a ser la agenda? Porque lo primordial es la agenda, una agenda política peruana, ¿no? ¿Qué es UPP entonces? El tema de Antauro no pasa por ese. Tenemos un problema, el problema es el problema de la clase trabajadora y el golpe hacia sus derechos laborales, pues eso ni se va a discutir. Los señores del pescadito que piensan que el problema del Perú se va a arreglar rezando, tampoco no creo que lo tengan en su agenda. Entonces estamos, bueno, ya no estarán los fujimoristas, porque había una subjetividad tremenda, bueno, pero la política no es subjetividad, pues es objetividad. Entonces acá todo está desde arriba hasta abajo, acá nadie se salva, ¿no? Por eso que nosotros decimos que se vayan todos, que no se quede nadie. Bien, vamos a ir a un pequeño corte comercial, Chicho, y seguimos conversando el tema nacional. Vamos a un corte comercial y regresamos rapidísimo para conversar con José Luis Pajares Molina. Con José Luis Pajares Molina. José Luis, algo que también me llama mucho la atención y el asombro es que, bueno, cuando existía todavía el Congreso, que muchos dicen que era un Congreso fujiaprista, bueno, la población indignada decía, no cierra el Congreso, San Vizcarrita, cierra el Congreso. Cerró el Congreso y, bueno, tenemos ya lo que ha pasado con el gobierno de Vizcarra y la población, así como muchos periodistas nacionales, calladitos. No dicen nada, no cuestionan, no critican. Stand-by, ¿no? En stand-by. Parece como que la población también dijo, bueno, ya cumplimos con cerrar el Congreso y haciendo un paréntesis, Chicho, incluso las encuestadoras que manejan todo este aparato dijeron que Vizcarra ha subido en aceptación, ¿Ah, sí? De 50 a 60. Al respecto, José Luis, ¿cómo tú lo percibes a la población peruana? No, en primer lugar, que lo que nosotros llamamos la burguesía, bueno, Vizcarra y los demás gobiernos, ya estamos quedados en el quinto piso del fujimorismo. Nosotros le decimos así, ¿no? Porque todos los gobiernos son neoliberales, solamente, pero sin Fujimori, ¿no? Con cambio de forma, de estilo, pero en general todos pasan la misma política económica, eso es lo fundamental. Entonces, ahora lo que ha hecho es, fue una movida interesante, ¿no? Fue parte del desfogue, ¿no? Tienes una olla a presión que iba a reventar. Claro, entonces sacas poco a poco, sacas la válvula y para que salga eso y la gente se quedó tranquila. O sea, la olla la temperatura bajó. Entonces fue una movida maestra, ¿no? Fue una movida maestra dictada desde la CONFIEP, ¿no? Y su títere Vizcarra,
lo aplicó, ¿no? Y con el apoyo de la población. Pero nosotros sabemos pues, cómo funciona nuestro pueblo a veces, ¿no? Igual hizo pues en la época de Fujimori, ¿no? Apoyó el cierre del Congreso, claro, y el nuevo CCC. Entonces, esto nos llama la atención. Pero lo peor, o sea, bueno, estamos hablando hasta el año pasado, poco a poco está minorando, pero todavía la economía funciona. Y por eso que le funciona también a la derecha. Mientras la economía funcione, entonces la gente cree, y nos han metido en la cabeza y por todos los huecos habidos por haber, nos han metido el tema, uno del antifujimorismo, o sea que el fujimorismo es el problema, no nosotros, la derecha no es, porque hay una derecha decente, sino el fujimorismo, eso es, el aprismo, los dos una lacra, una serie de ladrones, pero después se descubrió que no solamente son ellos, sino también todo el mundo discurso que dicen que en estos tiempos ser antifujimorista, antiaprista ya es ser progresista, luchador. No, pero ahora se entiende así. No, pero ahora ya se entiende así, ¿no? Entonces ya dice progresista porque eres antifujimorista. Entonces, pero decía... Muy bien. José Luis, ¿nos permite por favor rapidísimo? Muy buenas noches, le escuchamos, está al aire. Buenas noches, gracias. Esto de las elecciones, este es un juego de la clase dominante. Personas que expresan sus ideales, que dicen por el voto viciado, como están actualmente, presos, o sea, no hay libertad de expresión. A eso voy, qué injusticia. Luchemos contra este sistema neoliberal. Gracias. Muchas gracias al oyente, ¿no? Sí, efectivamente. José Luis, por favor. ¿Qué opina al respecto? No, la señora tiene mucha razón, ¿no? Nosotros, bueno, voy a hablar de ahí personalmente, hicimos varios análisis en el Face, nosotros estuvimos por el voto viciado, y lo dijimos, no es que lo digo de mi casa, acá también en la radio, acá en Atlanta, y lo dije en el programa del Magisterio, ¿no? Recibió muchos ataques, porque el ataque al voto viciado no solamente fue un ataque a un ataque desde la derecha, porque toda la derecha, todos los canales, todos, absolutamente, no voten viciado, y también de parte de la izquierda, ¿no? Que veía cómo se le iban los votos, ¿no? Cómo se le iban los votos. Casi no se garantiza. Entonces, y ahora nos hemos enterado, la noticia es pero no, los medios de comunicación no lo pasan. Mira, el 60%, o sea, entre los que no asistieron, entre los que votaron viciado y blanco, 60%. O sea, este nuevo Congreso solamente fue elegido por los votos válidos del 40%. O sea, es una debacle. Claro. Eso no tiene representatividad. No tiene legitimidad. No tiene legitimidad, por eso que cuando los partidos políticos saltan de alegría y nosotros representamos al pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo te ha dicho no. Y sobre todo las cifras son altas en el sur y sobre todo en Ayacucho. La cifra. Ahora, como parte integrante de la izquierda, ¿no? Nosotros también tomamos esa responsabilidad. No toda la vida vamos a estar pidiendo viciado también ya no es. La gente ya se cansa, ya se cansa, pues déjate vaina. Y tiene razón, hay algunos analistas que yo lo escuché, compañeros míos dentro del magisterio que decían, pero Pajari, ya cánsate, y la misma pregunta que usted hizo, ¿no? Entonces, si toda la vida es así, entonces haz tu partido y preséntate a las elecciones. Se supone que tú tienes que tener la solución, ¿no? Pajares. No, pero voy a poner un paréntesis. La situación era de que a veces este voto viciado se confundía, el llamamiento personal y de algunos compañeros no era porque estábamos apoyando. Nosotros tenemos diferencias políticas, programáticas, hasta de método con los compañeros del Movadef. Ellos también tuvieron su vez, pero por otras motivaciones, por la cuestión de los presos políticos, etcétera, etcétera. Nosotros, porque no veíamos que los candidatos representen a organizaciones, salvo a un compañero, ¿no? De Frente Amplio que representa una lucha constante a través de organizaciones políticas, de organizaciones sindicales o populares de base. El resto nadie los conoce, ni su abuelita. Entonces son gente que no tiene base.
base social, o sea, ¿a quién representas? ¿A maestros, a obreros, a campesinos? ¿A quién representas? No, la sociedad civil es un cuento. Sociedad civil es él, solo. No, pues no funciona así. ¿No? En ese punto, antes que me olvide, la izquierda de ahora, que hay varias organizaciones de izquierda, Perú Libre, Frente Amplio, incluso los de UPP, algunos dicen que son de izquierda, entre otros, ¿son lo mismo, le siguen el mismo juego a los partidos tradicionales o podrían ser un riesgo para la derecha? No, pues, pero ¿cuál es el riesgo? El único riesgo sería que hay un partido que ponga en su programa que en primer lugar hay que expropiar a toda la burguesía. Yo no he visto en ningún programa de ningún partido que se ha presentado a las elecciones que hay que expropiar a la burguesía. O sea, hay que expropiar los medios de comunicación, hay que expropiar todas las industrias nacionales. El UPP escuché decir que iban a expropiar los medios de comunicación, por ejemplo. No, sí, los medios de producción, romper los tratados lesivos al país, ¿no? Casi todos los TLC son lesivos al país, etcétera, etcétera, romper relaciones. Yo no sé cómo lo van a hacer. Los compañeros por si acaso, Antauro ha ido por el UPP. Claro. Y UPP no dice por ningún lado, pues eso. Ese es el programa del antaurismo anterior, del etnocacerismo. Pero no confundamos etnocacerismo con UPP. De Vega, ¿no? Es diferente. Mira lo que ha dicho este individuo, Acuña. ¿Virgilio? Claro. César. No, su hermano, claro, que es el dueño de UPP. El operador, ¿no? Claro, entonces eso es un vientre de alquiler que lo ha tomado Antauro Humala, que decirle a la población. Entonces, ¿qué dice? Mira lo que ha dicho, o sea, ha declarado, ¿por qué ustedes no han ido al diálogo con Vizcarra? Yo pensé que iba a decir algo interesante, ¿no? Que estaba atacando a la clase y nosotros no discutimos con el señor, nos vamos a ir a las calles con todo el pueblo a tirarnos abajo el gobierno de Vizcarra. Sí. ¿No? Bien claro. No, nosotros no vamos porque estamos por la nueva constitución. ¿Y cómo va a ser esa nueva constitución? Nosotros estamos por la constitución de 1979. La constitución de 1979, señor, fue una constitución aprobada por los partidos de la burguesía, señor, aprobada por el APRA, aprobada por el PPC, ¿no? Más coherente hubiera sido, bueno, una nueva constitución, pero que se discuten las organizaciones populares, etcétera, y en el debate con la burguesía, donde no deben estar esos partidos políticos que han robado por años. ¿Qué es el fujimorismo? Y te apuesto que el fujimorismo va a tener representación en esa asamblea constituyente. Sí. Acción Popular también. Y al final ellos van a terminar haciendo la carta magna. Lo mismo, una modificación nada más. O sea, ¿qué cosa? O sea, el otro cree que ya vamos a cambiar la constitución y la mayoría de gente votó por eso. Pena de muerte contra los corruptos. Como si eso fuera fácil. ¿No? Ustedes saben qué significa romper los tratados que tiene el Perú sobre derechos humanos. El Pacto de San José, ¿no? El Pacto de San José, etcétera. Eso lo hizo Fujimori en su tiempo porque tenía todo el apoyo del imperialismo para ese tiempo, para acabar con la subversión. Pero ahora la cuestión es distinta. Y los préstamos internacionales que logra el Perú para poder cimentar la educación, infraestructura, etcétera, porque nosotros recibimos plata del BID, son limitados a través de esto, ¿no? Ya, señor. ¿Usted quiere un préstamo? Sí, ya, pero usted se ha salido de acá, no hay plata. No, o sea, el otro cree que es una payasada y la gente cree, o sea, acá... Eso no vengo bien velado, ¿no? También, ¿no? Claro, entonces nosotros sí creemos que las campañas electorales sí, y yo creo que ahora sí, nosotros no podemos estar mirando desde afuera a ver cómo se hunden estos onzos, sino también meternos en la olla, a combatir, a salir a las calles y darle lo que no tiene nuestra población. ¿Hay posibilidad de que ustedes también se metan a la arena política ahora? ¿Cuál ustedes? Digamos, dicen, tenemos que meternos, dices Pajares. No, pero hay que mucha gente que piensa como yo, pues. Claro. Dice, no hay alternativa. Como tanto tiempo decir, digamos, voto viciado. No, toda la vida, ¿no? Claro. Nosotros, a mí me da risa porque, disculpa, compañero, de repente ustedes están metidos ahí, pero acá sí nos conoce. Nosotros hemos sido consecuentes. Porque yo veo tanta gente que ha sido ollantista, ahora son del Frente Amplio, ahora son antauristas, entonces, el mismo Marquina, ¿no? Era hincha de y yo me acuerdo que sacamos un periódico que se llamó Herramienta al inicio del gobierno de Ollanta.
El gobierno de Ollanta, en el inicio, cuando nombró su primer ministro, nosotros sabíamos que era un giro a la derecha. Y dijimos, este gobierno no representa. Decía, oye, Pajares, pero ¿cómo sabes si recién va a gobernar? Oye, y lo apoyaron hasta el último día. Y con su porque quisieron alguito. Y eso con no es política. primer ministro, que era Salomón Lerden, el malo, que le decía. Así es. La población se le estafada, ¿no? Claro, y ahora esos mismos se reciclan en otros partidos. Y ahora se la dan luchando pena de muerte para los corruptos. Entonces pena de muerte también para Ollantumala, pues, señor. Por supuesto. Y Nadine, tu ex candidato. Pero ahora nadie se acuerda que tenemos memoria corta. La gente, como no hace política, ese es un problema. Olvida, ¿no? Se olvida, dice, ya, que me oculto 10 años por ahí y después salgo. Yo soy lo máximo. No. Entonces, hay que reflexionar. Pero yo creo que no, ahora es el tiempo de no ver desde afuera. Y ahora nosotros vemos un peligro. El peligro ya fuera de... Bueno, no creo que hemos estado bromeando, pero el peligro es, uno, la cuestión del crecimiento del antaurismo, ¿no? Para nosotros, personalmente, yo creo que el antaurismo es una expresión, tergiversada de nuestra población para un cambio radical. Sobre todo el sur, ¿no? El sur, sobre todo. Sí, pero ojo, la historia nos dice, por eso yo escribí un artículo que hablaba sobre Carlos Marx en el 18 de Brumario, dice perfectamente, la historia se repite 2 veces, pero acá no se está repitiendo 2 veces, ya varias cosas, no, ya conocemos el actuar de esos caudillitos que aparecen por ahí, no saben cómo aparecer, dan pequeños golpes, que son golpes que no tienen ninguna naturaleza estratégica militar, pero yo soy el defensor, los meten presos, escriben un libro, esa trayectoria está ya, ¿no? bien copiadita, eso ya lo han hecho otros. Ahora, José Luis, el APRA nunca muere o realmente ya está en caída y a punto de darle suelta de difusión? No, en este país todo puede suceder. Todo puede suceder. No, tuvimos un gobierno desastroso del APRA en el 80 con asesinatos, muertos y todo. Y volvió. A esto nunca. Y ahora están dando muestras, quieren darle muestras a la población de que se están regenerando. Lo han expulsado a León. A Luciana León. A Luciana. Entonces, como diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. Que vayamos a las bases a reestructurar. Pucha, no vayas. No, esto es contra peligroso. ¿No? Es como el caso de Acuña también, ¿no? Hasta sacó a su hijo supuestamente para reestructurar y al final la gente dijo... yo te digo esto, no sé, la historia lo dirá, pero creo que puedo acertar. Lo de Ollanta y de Antauro, eso es un ¿cómo le pesa ¿cómo le llaman esto? Es un sociodrama chino, así, un teatro chino, que yo te odio, no, tú me odias, pero en fin, los dos son parte del mismo teatro, de decir, no, tú con blanco, yo más rojo, pero al final termina, creo que todo es el plan del padre, ¿no? Y siguiendo esa lógica, Humala podría ser presidenta nuevamente. ¿Quién? Ollantumala. ¿Ollantumala? O ya yo lo descarto. No, ya no sea gracioso. Porque últimamente yo recuerdo que estás hablando de una persona. Claro, yo recuerdo que llegó a Ayacucho hace un par de meses, y me sorprendió al sur que Lucana lo recibiera con bombos y platillos, un poco más lo levantaba en hombros. Sí, pero como te digo, hay sectores, pero no todos los sectores. Yo más factible lo veo de que si la derecha entra en crisis y sus partidos sus partidos no responden, ya tiene de dónde sacar. Debajo de la mesa va a salir algo. Y sobre todo si comienza a moverse, vale la redundancia, el movimiento popular, los partidos de izquierda comienzan a salir de su desidia de mejorar sus programas, dejar esos programas a media tinta y comienzan a ponerse junto con el pueblo, a salir a las calles, etcétera, etcétera. La derecha, y yo sé que la derecha y la burguesía tiene un aso bajo la manga. Y nosotros sabemos de dónde va a salir. José Luis, estamos en la parte final. Sin embargo, una última pregunta, por favor. ¿Tú ves, tal vez, no sé si a mediano o largo plazo, de que la izquierda, de todos los partidos de izquierda, se puedan unir en algún momento? ¿O muy complicado? ¿Cómo tú lo percibes? No, es complicado porque el problema de la izquierda, y siempre ha sido eso, es bien difícil, ¿no? A través de la historia que ha tenido la izquierda, ha habido varios intentos, unir el mismo ARI en los 80,
Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Con frijolito, ¿no? Sí. ¿Cuál era el problema? Dos problemas. Primero, uno, que eran agrupaciones de alianza de clases. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la izquierda dejaban entrar a movimientos obreros, campesinos, populares, sino que también por ahí entraba MOME, empresarios, ya entraban. Y a veces, no, que no puede estar. No, pero él es el que pone la plata. El otro rompía. No, con ese no. No, acá partidos sin patrones ni militares. No vamos. Y la Izquierda Unida ahí. ¡Pum! Se rompió. El ARI también fue un poco de sectarismo de algunos partidos que no aceptaron esa unificación, que no había, solamente eran problemas de, antes se discutía mucho el tema programático, etcétera, etcétera. El tema de unir también fue un problema. Ahora el problema no es tanto ideológico. ¿Qué es entonces? Puede haber una discusión hasta de programa. ¿Sabes cuál es? Candidaturas. Cabezas. Eso es. Entonces cuando entran, dice, por si acaso mis 10 cupos, ¿eh? O sea, no es una discusión, ¿sabe qué? A mí me ha gustado mucho el discurso de compañero Humberto, el ex congresista Morales, que dijo, no, la unidad no se da en el papel, la unidad se da en las luchas, correcto, que nos encuentren en las luchas, no en el papel aguanta todo, en las luchas. Y bueno, el tema de las candidaturas lo define el pueblo, no lo define los dueños de ese partido, ¿no? O los que se creen dueños y dicen, no, yo voy a poner a mi amiguito para que garantice que ese partido siempre va a estar a mi favor. No, sino decir, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo ese personaje que ha aparecido refleja los intereses del pueblo y lo apoya el pueblo? Así, solamente así garantiza. Pero nadie quiere negociar sin su cabeza. Sí, pues ese es un problema, ¿no? Pero ese es un problema, pero... Si no va mi cabeza, no va el partido, no postulo. Recordemos los grandes... No me dan mis 5 o 10 cupos, no va. Mira, los grandes dirigentes bolcheviques nunca se han presentado a las elecciones. ¿Dónde he visto que Lenin presentando las elecciones? No, yo decía, nosotros no creemos en el sistema, pero sí tenemos gente que puede ir al Congreso. Vaya a discutir ese tema, pero el tema de candidatura no es central para mí. Personalmente no es para mí central. Es programa, política... Y unidad de acción para las luchas en las calles. Para que quede claro, tanto tiempo voto viciado, así como tú, hay varios de Movadef y otros grupos. ¿Y por qué ahora Cuidado sí? con el Movadef. No, digamos. Para que quede claro, ¿por qué ahora sí intentar participar aquí? ¿Qué intenciones sería? ¿Agitación, propaganda? No, es el momento de la agitación y propaganda. Uno, por el peligro, por el peligro fascista. También, ¿no? Como decían una vez Lenin. Es organización, fortalecer la organización. Claro. Dos, es la cuestión de que nuestro programa, si puedo decir así, el programa, personalmente yo, otros grupos que están en las catacumbas salgan y tengan espacios tengamos más espacios más grandes. Ha salido la catacumba. Entonces, eso nos abre. Yo creo que sí, la unidad se puede dar, pero como dijo el compañero Humberto, en la calle, luchando, peleando. Y hay que te reconozca el pueblo. Y el pueblo que te reconozca, este señor es el candidato. Pero él es militante de hace 20 años, a mí que me importa, no hizo nada. Pero este señor representa nuestros intereses. Vamos a probar. Y el candidato no puede ir a prometer el oro y el moro. ¿Por qué? Porque nada vas a solucionar ahí, pues. El Parlamento es el espacio natural de la burguesía, no del pueblo. ¿Quién le engañaba a la gente? Pero hay luchadores virtuales, luchadores. Aparecen en las luchas, se toman foto y ya, son luchadores sociales. Yo conozco muchos, ¿no? José Luis, ¿cómo ves a la juventud yacuchana? ¿Activa o pasiva a los hechos políticos y de crisis política con la que vivimos? No, pues la juventud es la que ha votado por el pescadito. ¿Qué le puedes decir? No es... Bueno, en Ayacucho no es tanto así, porque los compañeros acá del FREPAP no son cuatro gatos. En Ayacucho es fuerte, hay comunidades completas. Entonces, acá no está, pero acá no han ganado. Casi. Pero en Lima, etcétera, no todos son de la misma creencia religiosa de ellos, pero
refleja eso, pero en Ayacucho no, yo creo que la juventud está esperando un espacio de debate y discusión seria. Yo creo que sí, ¿no? Pero mucha gente, como nos han educado en el pragmatismo fujimorista, tú dices, ya, voy a entrar a esa agrupación, pero ¿qué hay? Hay plata, hay puestos, trabajito, chambita, no, eso no dan chamba, mejor no vamos, eso paran hablando, como dice el CUPA, en el luchadores virtuales, no los vemos en la calle, ¿no? Okay. Entonces, así es. José Luis, ha sido un gusto platicar contigo. No, muchas gracias. Muy bien, hemos llegado a la parte final. ¿No? Ahí más adelante con algún... Con quien sea, no, que lo traigan los congresistas, a ver, quiero saber cuál es la agenda de los congresistas. ¿Con quién te gustaría debatir ahí? No, con lo que se dicen de izquierda, yo no discuto con la derecha, porque la derecha ya se sabe mucho. Pero no sería Ali y interesante Javier, conversar con la derecha. ¿Con quién? Con Rivas, ¿no? Rivas, que va a bajar este espacio. Ya se olvidó. Muy bien, siendo las 9:30 de la noche, ha estado con nosotros José Luis Pajares Molina conversando aquí en Atlantis Televisión. Muy buenas noches, hasta mañana.